En este video vamos a aprender cómo realizar filtros rechazabanda. Como ya saben, los filtros rechazabanda tienen un comportamiento en el cual dejan pasar, idealmente debería de ser algo así más o menos, dejan pasar ciertas frecuencias, es lo contrario que un pasabanda. Aquí en vez de dejar pasar una banda la van a eliminar. Necesitamos una frecuencia 1, una frecuencia 2 y obviamente estos también tienen una frecuencia central, la omega sub 0. Y a partir de que dejan de que se considera la frecuencia de corte, esto le conocemos como el ancho de banda. Este filtro o esta representación de filtro rechazabanda que he dibujado acá sería un filtro rechazabanda de banda amplia. Porque las frecuencias de rechazo, omega 2 y omega 1, están bastante separadas. Hay otra modalidad u otro tipo de filtros rechazabanda. Vamos a dibujar acá. Que tienen una caída mucho más rápida. Su ancho de banda es mucho más corto. Igual tienen un ancho de... o tienen una frecuencia central. Y también tienen sus frecuencias de corte, omega sub 2, perdón, omega sub 1 y omega sub 2. Pero su ancho de banda, que tendríamos acá, es mucho más pequeño. A estos se les conoce como filtros notch, donde solo quitan un rango de frecuencias muy pequeño. Estos generalmente son muy útiles para quitar el ruido causado por la línea de alimentación de corriente alterna, es decir, los 60 Hz aquí en México o los 50 Hz en Europa, que son muy comunes que se meten ese tipo de ruido en las señales. Entonces, tenemos estos dos tipos de filtros, rechazabanda. Vamos a ver los dos tipos. Para hacer el primer tipo, como ya observaron en la figura, si tenemos un filtro así, y después tenemos un comportamiento así, lo que estamos viendo en esta parte es un filtro pasabajas y lo que tenemos aquí es un filtro pasaltas. No podemos colocar ambos en cascada porque si lo hiciésemos, el pasabajas va a eliminar todas las frecuencias altas y viceversa. Entonces no podemos colocarlos en cascada, no es una multiplicación, lo que necesitamos es que se sumen sus respuestas. Por eso aquí tenemos una señal de entrada y entonces a esa señal le vamos a aplicar un pasaaltas, que va a ser este que tenemos acá, y también le vamos a aplicar un pasabajas, que es el que tenemos acá. La respuesta de ambos filtros va a ser nuestra señal con esa banda rechazada. Entonces necesitamos aquí un sumador. Ya sabemos cómo hacer los filtros pasaaltas, silent key, de multiple feedback, etcétera, y también los pasabajas. Lo único que necesitamos determinar entonces son las ganancias que queremos y las frecuencias de corte. Y también la caída. Entonces necesitamos saber el orden. Y lo que necesitamos aquí es un sumador. Entonces un sumador también ya sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos un sumador inversor o podríamos hacer un sumador no inversor. Entonces a la salida ya tendríamos nuestro filtro
rechaza banda. Esta configuración es útil para hacer un rechaza banda de banda amplia. También pudiéramos intentar hacer uno de un tipo notch, pero no es lo más común. Para el tipo notch hay otros circuitos más adecuados. Entonces, ¿cómo hacemos un filtro de este tipo? Ahorita lo vemos. Nada más recordar que la función de transferencia de un rechaza banda es de este tipo. De hecho, desde la función de transferencia, si se fijan, tenemos una ganancia acá y tenemos s cuadrado más 1. Si separamos esto en dos funciones o dos funciones de transferencia, al final nos va a quedar este término más este término, que es lo que tenemos acá. Y esto es la función de transferencia de un pasabanda. Y esto es de un, perdón, esto es un pasaltas y es un pasabajas. Justamente lo que tenemos acá. Tenemos un pasaltas y tenemos un pasabanda. Entonces, de ahí ya podemos inferir que podemos realizar un rechazabanda de esa manera. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio, ya no vamos a hacerlo paso a paso, porque ya lo vimos cómo se hacen filtros pasaltas y pasabajas antes, entonces simplemente hay que ver cómo se implementa. Aquí nos piden que diseñemos un filtro pasa, bueno, aquí debería ser un rechazabanda más bien. Un filtro de cuarto orden rechazabanda con una frecuencia inferior de 500 Hz, una frecuencia superior de 1200 Hz y quieren una ganancia de 10 en la banda pasante, quieren que sea un Butterworth. Lo que estamos esperando es un filtro que tenga este comportamiento con una frecuencia inferior aquí de 500 Hz, otra frecuencia aquí de 1200 Hz, con una ganancia K igual a 10. Y la frecuencia central, bueno, esta ya saben que está definida como los pasabandas, igual a F1 por F2. Entonces debería de quedar por ahí cerca de 1990, algo así. Entonces esto es lo que nos piden, no les interesa tanto dónde corte, sino más bien, o sea, cuál sea su frecuencia central, sino más bien que las bandas o las frecuencias de corte sean 500 y 1200 Hz con una ganancia de 10. Entonces aquí necesitamos, como es de cuarto orden, necesitamos dos filtros de rechazabanda. Si lo vemos en bloques, necesitamos un band stop seguido de otro band stop. Este es de segundo orden y este también de segundo orden. Eso nos daría el filtro de cuarto orden que nos están pidiendo. Para hacer un band stop sabemos que necesitamos un high pass, un pasaltas, un low pass y un sumador. Después eso iría seguido, esa señal se le va a meter nuevamente a un high pass, a un low pass y eso va conectado de nuevo a un sumador. La salida aquí ya sería la señal del filtro y aquí tenemos una señal de entrada. Eso es lo que queremos implementar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es simple, vamos a diseñar los filtros pasa alta y pasa bajas a las frecuencias que queremos. Si queremos que sea un pasa altas, el pasa altas necesitamos que sea de 1200 Hz, entonces habría que calcular para estos dos filtros
de tipo Butterworth que nos den un filtro con corte de 1200 Hz y que sea de banda plana. Entonces su valor Q de cada uno de ellos podría variar. Lo mismo para un pasabajas. Los diseñamos por separado, los sumamos y obtendremos el resultado que queremos. Entonces voy a mostrarles nada más el circuito que obtuve, uno de tantos que podrían obtener. Entonces aquí se ve, tenemos esto que voy a marcar acá. Es un filtro pasa altas y si se fijan la topología es un multiple feedback para ambos. Ahí tenemos un pasa altas, este es otro pasa altas. Si se fijan, igual los valores de los componentes son un poco diferentes porque el valor Q de cada circuito es diferente, pero este también es un high pass, igual es multiple feedback. Entonces tenemos esos dos circuitos. Abajo tenemos el pasabajas, ambos low pass, igual con valores un tanto diferentes para que se cumpla que es una banda plana de Butterworth. Ambos son también multiple feedback, su topología del circuito. Y lo que tenemos aquí es un filtro sumador sumador inversor. Entonces suma, invierte. Al final tendríamos una señal normal, porque aquí la invertí una vez y de este lado la volví a invertir. Entonces ya tenemos una señal adecuada. Ahora, si revisamos el comportamiento o la simulación de este circuito, obtenemos aquí que tenemos una frecuencia central de 774 Hz, pero nos interesan más las frecuencias de corte. Queríamos que a 1200 Hz tuviéramos una caída de 3 dB. Entonces, si es una ganancia de 10, recuerden que en decibelios eso sería 20 veces el logaritmo de 10 y eso nos da 20 dB. Quiere decir que aquí en la banda pasante tenemos 20 dB y 20 dB menos 3 esperaríamos 17. Aquí en la frecuencia de corte a 1200 no tenemos exactamente los 17, aquí tenemos 18.5 y en 500 Hz es un poco menos todavía, 19.34. Entonces no es una aproximación perfecta, sin embargo sí cumple más o menos las frecuencias de corte que estábamos buscando y su atenuación es muy buena. En el centro 39 dB es lo que está atenuando. Entonces, así es como se diseñan este tipo de circuitos. Recuerden, es un filtro que está compuesto de un pasa altas y pasa bajas sumados para obtener el comportamiento que esperamos. Entonces, de ejercicio, les voy a dejar que realicen un filtro rechazabando de este tipo, pero vamos a cambiar un poco los valores. Ahora van a tener que calcular, vamos a colocar aquí las frecuencias de corte, aquí que sea de 100 Hz. Esta va a ser de 1500 Hz con una ganancia K igual a 5. Lo van a implementar con filtros Salenky. Y
Mm, Vamos a hacerlo nada más de segundo orden para que les sea más fácil. Es decir, nada más van a tener que calcular una sola etapa de estas. Pasa bajas, pasa altas, sumador y la salida deberían de tener algo muy similar a lo que estamos solicitando. Entonces implementen ese circuito, vean cómo se comporta y mandan la simulación.